En este episodio, un reto sale terriblemente mal cuando 3 chicos se cuelan en el zoológico Prospect Park de Brooklyn. Tras colarse dentro, los chicos deciden ir a nadar al recinto de los osos polares, lo que lleva a uno de los chicos a una muerte espantosa. Pulsa el botón de me gusta y suscríbase ahora mismo. Este es el terrorífico ataque del oso polar a Juan Pérez. Bienvenido a Indomable. El zoológico Prospect Park de Brooklyn estuvo una vez en la lista de los 10 peores zoológicos de Estados Unidos. Los animales se mantenían en jaulas pequeñas o en recintos tipo foso. Se les ofrecía poca estimulación o enriquecimiento ambiental, pero proporcionaban entretenimiento a miles de visitantes que habían entrado por sus puertas desde la década de 1930. En mayo de 1987, justo cuando el zoológico cerraba por hoy, 3 chicos jóvenes reconocieron su perímetro. Tenían una misión, una traviesa misión que era a la vez emocionante y aventurera, pero también peligrosa. Planeaban colarse en el zoológico y nadar alrededor del foso de las focas. Era el tonto desafío que se les había ocurrido a los niños de 10 y 11 años, aunque les costaría la vida a uno de ellos. El equipo de seguridad comenzó su patrulla y los vigilantes nocturnos de guardia se pasaron cerca de la entrada del zoológico. Pero los chicos habían encontrado otra forma de entrar. Un pequeño agujero en la valla del perímetro no era lo suficientemente grande como para que los jóvenes se arrastraran a través de él. Se arrodillaron, sin apenas atreverse a respirar, mientras tiraban un poco de la valla. Luego se arrastraron boca abajo y entraron. Todo estaba tranquilo. Unos pocos trabajadores permanecían en el lugar, pero el bullicio del público visitante se había calmado. Ahora los chicos se dirigieron al recinto de las focas, pero por el camino vieron algo más. Otro recinto, la exposición de osos polares. Este también tenía un foso a su alrededor, pero este era mucho más peligroso. Era mucho más emocionante para los 3 jóvenes. Se retaron mutuamente a meterse a nadar alrededor del foso del oso polar. Era el desafío definitivo. Los vigilantes nocturnos y el equipo de seguridad estaban al acecho esa noche, como todas las noches. Habían pasado por delante del recinto de los osos polares a las 5:15 de esa madrugada y de nuevo a las 5:45. Debían volver allí 2 horas más tarde como patrullaban el parque normalmente. Estaban al tanto de los robos que se producían fuera de horario y a menudo tenían que echar a los jóvenes del parque por la noche. Hasta el momento, ninguno había sido lo suficientemente estúpido como para traspasar ninguna de las vallas de los recintos para animales. Pero eso estaba a punto de cambiar. Estos 3 chicos se apuntaron al reto del oso polar y cada uno aceptó. Se desnudaron, quitándose los pantalones y los zapatos, listos para su atrevido baño. Los 3 reían de emoción. En ese momento no podían ver a los osos polares, ya que estaban en su cueva, pero sabía que estaban allí. Solo tenían que escalar la valla de hierro forjado y dejarse caer al otro lado. Luego tenían que nadar alrededor del foso antes de volver a salir. Ese era el plan. Sería una historia excelente para contar a sus amigos. Haber nadado en el recinto de los osos polares era solo para los chicos más valientes. Juan, de 11 años, recogió toda su ropa y la arrojó al recinto. Ya no había vuelta atrás. Empezó a trepar por la valla metálica. Tiró de sí mismo hacia arriba, raspándose las manos en los barrotes de la parte superior. Consiguió trepar por encima de las afiladas puntas metálicas que apuntaban hacia afuera. Se tambaleó en lo alto de la valla, esperando a que sus amigos le alcanzaran. Uno de ellos retrocedió y permaneció en el suelo, pero el otro escaló la valla con Juan. Miraron hacia el recinto que había debajo. Estaba rodeado por 3 lados por el foso. Tenía vallas de hierro de 8 pies a su alrededor y estaba respaldado por un acantilado de 6 metros. La ropa del chico yacía amontonada sobre el cemento. Juan bajó seguido de cerca por su otro amigo. Estaban dentro. Lo habían conseguido. Ahora empezaba el verdadero desafío. El reto consistía en nadar en el foso. Los 2 chicos caminaron hacia adelante mientras su amigo observaba al otro lado de los barrotes. Juan se metió en el foso, pero su amigo decidió no hacerlo. Era demasiado peligroso. Volvió hacia la valla mientras Juan avanzaba por el agua. Medio esperó. Medio nadó hasta el otro lado. El agua estaba fría. Un escalofrío le recorrió la espalda. Para entonces la conmoción que habían creado los chicos había alertado a los residentes del recinto. Teddy
de 540 kilos y Lucy de 400 kilos. Los osos se removieron de su guarida y salieron a investigar. Levantaron la cabeza y olfatearon el aire. Luego se giraron y miraron a los chicos. Llevaban en el zoológico más de 20 años. Nacieron en 1964 y fueron trasladados al zoológico al año siguiente. Ese recinto era todo lo que habían conocido. Nunca se habían encontrado con nadie más ni con nada más en su territorio. Así que esto había sido un shock. ¿Cómo iban a reaccionar a esta nueva situación? ¿Actuarían sus instintos naturales? Para entonces, Juan ya había cruzado a nado el foso hasta el otro lado. Había salido, y cuando se levantó empapado, vio a los enormes osos polares. El primer oso no hizo nada, se quedó mirando al chico, pero el otro oso polar reaccionó de forma diferente. Al ver al intruso, el oso polar macho bajó inmediatamente por un saliente rocoso hacia el chico. Se dirigió hacia él con el andar característico de un oso polar, la cabeza balanceándose ligeramente de un lado a otro. Las enormes patas, colocadas cuidadosamente delante de él a cada paso. Una bestia impresionante, poderosa y fuerte. Juan sintió la adrenalina correr por sus venas. Su corazón latía con fuerza en sus oídos. Sintió puro terror a medida que el enorme depredador se acercaba más y más. Se quedó inmóvil, temblando visiblemente donde estaba. No intentó huir, no intentó esconderse. En lugar de eso, el pequeño de 11 años se quedó congelado en el sitio cuando el oso polar se abalanzó sobre él. Lo agarró con sus fauces y lo sacudió violentamente. Sus amigos gritaron mientras observaban horrorizados. Los gritos del niño fueron oídos por el personal del zoológico. Sabían que algo terrible había ocurrido. Últimamente, se colaban niños en el zoológico y los guardias de seguridad patrullaban constantemente por la noche. Ahora eran las 7 p.m. Hacía 2 horas que el zoológico había cerrado y los gritos que helaban la sangre solo significaban una cosa. Alguien estaba en serios problemas. Siguieron el sonido de los gritos desesperados y llamaron al 911. Mientras su amigo era mutilado hasta la muerte, los otros 2 chicos salieron corriendo. 2 chicos parcialmente desnudos, huyendo en la noche. Cuando el personal del zoológico llegó a la exhibición de osos polares, pudo ver al oso polar macho arrastrando el cuerpo de Juan por el recinto. El chico estaba inerte y sin vida. Los servicios de emergencia y agentes armados llegaron al lugar. Lo que encontraron fue profundamente inquietante. Allí, justo fuera de la guarida de los osos polares, estaban los 2 osos polares. Ambos gruñían y se peleaban por los restos del niño forcejeando sobre el cuerpo. Solo quedaba su mitad superior y tiraban de ella, cada uno intentando quedársela para sí. Era un espectáculo espantoso. No había esperanza para el niño. Los agentes tenían claro que estaba muerto. Vieron el montón de ropa esparcida por el suelo y la sangre en el pelaje blanco del oso polar. La escena a la que se enfrentaban era profundamente preocupante. Sospecharon que podía haber otros niños dentro del recinto. Encontraron 3 pares de pantalones, un par de zapatillas y 2 zapatos desparejados dentro del recinto. Pensaron que podía haber más niños escondidos dentro de la cueva y tomaron la decisión de disparar a los osos. Fueron necesarias 20 ráfagas de escopeta de calibre 12, disparando balas seriadas, y 6 balas de revólver del calibre 38 para matar a los osos. Finalmente, cayeron al suelo, quietos y callados. Fue un triste final para sus trágicas vidas. Estallaron protestas por la matanza de los osos y el zoológico fue objeto de críticas, como tantas otras veces, por su falta de bienestar hacia los animales a su cuidado. Esa misma noche, a las 11 p.m., se realizó una autopsia a los osos. Los agentes y el personal del zoológico querían asegurarse que solo había matado a uno y no a más. Aún no comprendían toda la historia. Cuando abrieron a los osos, encontraron los restos de Juan y de nadie más. Más tarde, los padres de los 2 amigos de Juan llamaron a la policía para informarles de lo ocurrido. Fue entonces cuando entrevistaron a los 2 chicos y pudieron revelar el verdadero horror de la historia. Un tonto desafío que salió horrible, horriblemente mal. El zoológico de Prospect Park se cerró al público un año después, en 1988. Las jaulas y los recintos de fosos fueron completamente demolidos, junto con la mayoría de los edificios interiores. Hacía tiempo que el zoológico necesitaba una revisión. Las condiciones en las que se habían mantenido a los animales durante más de 50 años eran espantosas.
Latas de cerveza vacías y botellas de vino rotas estaban esparcidas por algunos de los recintos. Los animales estaban heridos por su alojamiento inadecuado. Había informes de que el personal maltrataba e incluso mataba a algunos de los animales. Y ahora por fin se estaba haciendo algo al respecto. Durante las obras de renovación, los animales fueron realojados por toda América. Entonces, 5 años y $37 millones después, se reabrió el recién bautizado Centro de Conservación de la Fauna Salvaje de Prospect Park. Era el nuevo comienzo que el zoológico necesitaba. Las condiciones en las que se mantenía a los animales habían mejorado mucho, y el centro tenía un nuevo enfoque para educar a los jóvenes sobre la vida salvaje y su conservación. Un final positivo para una historia horrible. Fue así como Juan se enfrentó desafortunadamente con un indomable